25 años, esa era mi edad en 1998, cuando participé en esta operación en Weston, un pueblito tranquilo ubicado en Florida. Era una tarde de septiembre, el teléfono de la comisaría sonaba repetidamente, un montón de quejas sobre un canal de televisión con programas inapropiados que pasaban a media mañana, cuando los niños estaban en casa, entreteniéndose frente al televisor. Pasaron exactamente 3 meses para que terminara todo este infierno, simplemente porque no podíamos entender bien la situación. Vamos, este canal acaba de salir de la nada, no sabemos cuándo ni en qué momento empezaron los programas raros. Hablando con una de las personas que llamaron en esos días, dijo que el canal era simplemente extraño, pero los eventos de ese día fueron la causa de toda la confusión y la gran cantidad de padres enojados que querían una explicación. Yo era el novato en las fuerzas policiales, alguien tenía que ver los programas, mientras otros trataban de ubicar de dónde venía su señal. Tenía que tomar notas, escuchar a la gente, traer información, registrar lo que estaba pasando, ese tipo de cosas. Anoté toda la programación del canal, desde las 5 de la mañana hasta las 11:59, cuando era exactamente la medianoche, aparecieron las famosas barras de colores, habrán entrado en mantenimiento. Y así quedaron hasta que volvieron a la programación normal, a las 5 en punto de la mañana. Al principio, pensé que todo esto era una exageración, que no fue necesario hacer tanto escándalo. Cambié de opinión cuando empecé a ver todo, entendí por qué. Primero les dejaré un pequeño resumen de los programas, para que puedan comprender lo que estaba pasando. 5 de la mañana. Celebridades. Celebridades era una especie de programa de cotilleos, donde se hablaba de la vida de los famosos, datos curiosos de los famosos y todas esas tonterías. No había nada de malo en el programa, excepto que no podía recordar que apareciera ninguna celebridad en él. Los presentadores los trataban como si fueran superestrellas, conocidas en todo el mundo, pero les juro que nunca había escuchado ni visto a estas estrellas de la música y el cine. Un tal Edward Drum fue el actor del que más se habló. Incluso investigué sobre él. Sin embargo, no encontré ningún gran actor con ese nombre. 6:30 de la mañana. Los amigos de Mark. Una caricatura infantil sobre un niño inocente y sus amigos. Nada muy nuevo, era un tópico, la típica animación educativa para entretener a los niños. Sin embargo, la animación me molestó, se parecía a esos dibujos animados rusos que se mostraban en la Unión Soviética. Un minuto todo parecía normal, luego fue una explosión de color, como si los personajes acabaran de tener una experiencia con el LSD de la nada. Era irritante, pero no era gran cosa. 7:20 de la mañana. GM. Good Morning, GM, era el típico noticiero matutino. Noticias, accidentes, etcétera. ¿Qué tenía eso de raro? Todos los accidentes reportados no ocurrieron en la realidad. La policía local sabría si algún loco de la ciudad hubiera perdido el control mientras conducía borracho, atropellando a un montón de gente en la acera. Nunca supimos de esos accidentes, y mucho menos de las personas que los causaron. Nuevamente vine a investigar al respecto, sin éxito. 9:30 de la mañana. Cocinando con María. Programa de cocina dirigido por una mujer del mismo nombre. Ella rondaba los 40, tenía el cabello azabache y una mirada fija que me incomodaba. Sin embargo, lo que más me inquietó fue su sonrisa, tenía la impresión de que sus dientes eran puntiagudos y, siempre cocinaba sonriendo, poniéndome todo más difícil de ver. Usó ingredientes exóticos por decirlo menos, algunos que ni siquiera sabía que existían. 11:50 de la mañana. Casa enmascarada. Aquí es donde comencé a darme cuenta de que las cosas iban demasiado lejos. Esta extraña serie contaba la historia de una familia, viviendo el día a día con normalidad, sin embargo, tenía un detalle, todos estaban sin ropa y con máscaras griegas. Esto también incluye a los niños que participaron en el espectáculo. No era posible, no quería creer lo que estaba viendo, no podía pasar a esa hora y, aunque pasara de madrugada en horario para adultos, los niños no deberían participar en eso ni interactuar con esos adultos, completamente desnudos. Inmediatamente pedí que encontraran la señal para saber quién estaba detrás del extraño canal 15. 1:40 de la tarde. Más dibujos extraños. Nuevamente, una ola de dibujos de dudosa animación regresó, uno tras otro.
Uno era sobre un niño que corría por el bosque y parecía no llegar a ningún lado, otro sobre un hombre que cansado de estar solo secuestra a una niña y la obliga a ser su amiga, y había otro tipo que perdió ambas manos en el camino al trabajo hacia una extraña fábrica. Además de las animaciones, ahora también me incomodaban las historias. Genial. 3,20. Películas de la tarde. Una sesión de cine por la tarde. Fue donde vi por primera y última vez una película sobre dos niños que vivían con sus tíos, así que un día decidieron invocar a un ser extraño en el sótano de la casa, para pedirle protección. La criatura mata a los tíos y los chicos deciden salir a la calle en busca de más gente que no les agradaba, para que el demonio los mate. Nunca volví a ver esa película en ningún lado. 5:15 de la tarde. La comedia novata de John Locke. Un stand-up corriente, sin embargo, el presentador vestía burka. Confieso que no esperaba nada más de este canal de televisión. Luego entra el comediante, llevaba una bolsa de plástico azul en la cabeza con dos agujeros para los ojos y uno para la boca. Pronto, la cámara cambia, enfocándose en el público. Eran solo esferas con caras dibujadas y pude ver una de las cámaras, pero no había nadie operándola. Los chistes no tenían conexión, no tenían final y no habían ganas de contarlos. 6 de la tarde, Charlie. Los cuentos. Un anciano sentado en una silla contando historias, supongo que tendría unos 60 años. Daba una vaga impresión. Tenía barba, era delgado y vestía ropa muy holgada, una camisa manga larga a cuadros y un pantalón característico de los años 60 o 70. No podía ver la escenografía, ya que no había luz de fondo, solo una vela sobre una mesa de madera. La cámara se acercó hacia su rostro. En ese momento, ya podía ver algunas cicatrices y heridas en su rostro. Empieza a contar historias, pero esta fue la que más me llamó la atención. Se trataba de una niña ciega a la que la gente le pasaba la mano, ella no podía ver ni encontrar quién era. Su lectura se interrumpía en ocasiones con tos seca o carraspeando, pero, según cuenta la historia, relató que la niña sintió un mordisco en el muslo izquierdo. Sin embargo, ella no había salido de la casa ese día. No eran solo una o dos manos tocándola tampoco, sino varias. Junto con eso, la niña ciega escuchó sonidos, voces y risas. Al final, el anciano sonríe y le dice a la cámara: «Es triste estar ciego y loco, ¿no?». Fin del programa. 6:40 de la tarde, Génesis. La nueva iglesia del mundo. Programa religioso. Era aburrido porque parecía que nunca terminaría, pero aún así me mantuvo inquieto. El programa era de esos servicios religiosos donde un pastor llama al escenario a alguien poseído o en problemas, solo que esta vez fue al revés. No sacaron los demonios, los metieron. La gente subió al escenario para ser poseída por una entidad que el hombre que decía ser pastor dijo que los ayudaría. Todos deberían adorar a la entidad y permitirle entrar, les decía. 8 de la noche, Hit or Consequence, golpe o consecuencia. Un programa de juegos en el que un concursante tendría que responder correctamente a las preguntas planteadas por el presentador. De nuevo me enteré de hechos que nunca ocurrieron, como que los norvietnamitas perdieron la guerra de Vietnam, siendo que en la realidad la habían ganado, y estaban siendo utilizados para la alimentación, una de las mejores formas de deshacerse de tantos cuerpos, según el anfitrión. También le pareció un ejemplo a seguir al Ku Klux Klan, que para ellos, limpió buena parte del mundo de razas inútiles y peligrosas. Una locura tras otra, dejándome perturbado. 9:30 de la noche, durmiendo. No sé mucho que decir sobre este, si es uno de los más extraños o no. No me asustó, ni sucedió nada realmente aterrador, simplemente fue incómodo. Era solo un hombre en pijama, en una habitación vieja y desordenada. La habitación solo tenía una cama, nada más. El extraño cantaba una canción sobre dormir, y cuando terminaba, se acostaba en la cama. La cámara se acercó, mostrándolo durmiendo. Esto duró hasta las 11:59, luego fue medianoche y aparecieron las barras de colores. Me sentí como un idiota viendo a un tipo durmiendo durante todo ese tiempo. Ahora que he cubierto toda la programación, quiero hablar un poco sobre la investigación del canal y otros eventos, siendo Cocinar con María uno de los principales que nos incomodó a los padres y a mí. Primero, no teníamos un punto de partida, no sabíamos a quién investigar o cómo contactar a las personas que aparecían.
Intentamos contactar a uno de los ganadores de Hit or Consequence, pero como siempre, esa persona no existía, parece que desapareció de la faz de la Tierra, no sé cómo explicarlo. Nuestra única esperanza era averiguar de dónde venía la señal. Lo que parecía un pequeño problema, se convirtió en algo fuera de nuestro control. Empezamos a llamar a toda la investigación como al acecho del Canal 15. El nombre surgió por la cantidad de tiempo que pasábamos mirando, turnándonos entre nosotros, intentando encontrar pistas en algunos de los programas. No podíamos hacer nada, aconsejábamos a los padres que no dejaran ver a sus hijos ninguno de los programas y que sería mejor para la salud mental de todos que los adultos tampoco los vieran. Por supuesto, los adolescentes no lo hicieron y eso supuso un gran problema. Muchos quedaron traumatizados por una de las historias de Charlie los cuentos. Ese día le tocó a uno de mis compañeros ver el canal y, él también estaba sumamente perturbado. Por más que le pregunté, no me quiso decir de qué se trataba, ni él ni la gente que lo vio. A día de hoy, no sé de qué va la historia. Eso no significa que escapé de ver algo aún más inquietante de lo que ya había visto. Mi día había llegado nuevamente para pasar de 5 de la mañana hasta las 11:59 de la noche viendo esa mierda, tomando descanso solo para ir al baño o comer algo. No estaba de humor, había pasado la noche teniendo extrañas pesadillas sobre ancianos sentados en sillas en una habitación oscura y sobre hombres adultos con máscaras griegas, realizando rituales, usando niños como sacrificios. Mis ojeras delataban lo cansado que estaba y esperando que esto terminara. Todo fue bien hasta las 9:30, cuando empezó Cocinando con María. Puede que ya haya mencionado lo incómodo que me siento con esta mujer cocinando, sin quitar esa sonrisa macabra de sus labios, sin embargo, esta vez, decidió cruzar la línea. Los espectadores enviaron más de los exóticos ingredientes que María comentó haber pedido el día anterior. Una caja blanca de tamaño mediano yacía sobre la encimera que utilizaba para cocinar. Dijo que era un regalo de un espectador que le había pedido que cocinara una de sus especialidades. La mujer de cabello negro abrió la caja, sacando el ingrediente cuidadosamente envuelto en plástico sobre una bandeja de espuma de poliestireno. Eran lonchas de carne, lo que ensanchó aún más su espantosa sonrisa y me hizo preguntarme si una persona normal podría hacer algo así. Decidió decirme qué tipo de carne era. Déjenme decirles que fue entonces cuando le pedí a mi superior unos días libres. Mi suerte fue que era una persona comprensiva, así que conseguí los días libres, lejos de todo esto. Te preguntarás qué tipo de carne era, ¿verdad? En el fondo, sé que ya tienes una idea. Por supuesto, puede que ya sepas que era carne humana, pero déjame que te cuente algo en lo que no habías pensado o quizás sí. Se trataba de gente de África, al menos eso es lo que comentó María mientras cocinaba normalmente, sin sentir ninguna pena. ¿Recuerdas lo que comenté sobre el programa Golpe o Consecuencia? La mejor manera de deshacerse de los cadáveres o cómo el Ku Klux Klan ayudó a limpiar el mundo. Sé que lo has entendido. Pasaron semanas hasta que volví al caso. Recibí buenas noticias cuando fui a trabajar, sobre el rastreo de la señal. Habían descubierto de dónde venía. Por fin se iba a acabar, eso es lo que pensamos en ese momento, cuando varios vehículos no perdieron el tiempo y partieron hacia el lugar. Fueron 2 horas de viaje para encontrarnos en un descampado. Pasaron más horas, lo investigamos todo, de todas las formas posibles. No encontramos absolutamente nada, ninguna conexión ni nada de lo que una vez estuvo allí. Solo pudimos suspirar y volver sin nada en la mano. El FBI intervino poco después de nuestra visita a los terrenos, dejando claro que aquello ya no era nuestro problema, que debíamos volver a resolver los asuntos como de costumbre, en la ciudad. Eso no impidió que muchos de nosotros investigáramos por nuestra cuenta y riesgo, aunque no encontráramos nada muy relevante. Como he dicho, pasaron 3 meses antes de que todo llegara a su fin, no porque consiguiéramos encontrar la forma de detener el Canal 15, sino porque este, igual que llegó de la nada, desapareció de la nada. ¿Qué pienso de todo esto? Solo que de alguna manera conseguimos, durante un tiempo, recibir una señal de un extraño mundo paralelo. Es lo único que se me ocurre en todos estos años. Siento que mi obsesión por el Canal 15 no ha disminuido, solo ha aumentado con el paso del tiempo. Es extraño cómo nadie parece recordar que esto ocurriera o al menos fingir que no ocurrió.
Tengo la idea de que fue una orden superior, pidiendo borrar cualquier rastro de este suceso. Dejé la policía hace mucho tiempo, ahora estoy por mi cuenta. Aunque todavía no he encontrado nada, continúo mi búsqueda obsesiva de respuestas. Tal vez algún día, traiga más noticias y grandes descubrimientos al mundo, sobre este extraño suceso que marcó a un yo de 25 años. Billy se despertó en mitad de la noche, por una de sus habituales pesadillas. Pero esta vez eran peores, en vez de verlos morir, era él quien los mataba. Un sudor frío le rodaba por la frente, tenía los ojos muy abiertos, parecía que no los hubiera cerrado en horas. La pesadilla se repitió en su cabeza como si alguien hubiera pulsado el botón de rebobinado y la hubiera reproducido desde el principio. Billy tenía las manos heladas como horquillas, temblando, tratando de agarrar algo. Sus ojos miraban fijamente a las mantas que cubrían sus piernas. Cuando la pesadilla se desvaneció de a poco en su mente, levantó la cabeza lentamente y justo enfrente de su cama vio un gran, amarillo, dinosaurio T-Rex que llevaba lo que parecía ser un sombrero bastante grande, pero ajustado para su tamaño. Aunque viéndolo desde cierto punto de vista, era bastante pequeño para ser un T-Rex, aún así era grande. Su cabeza tocaba el techo y tenía la cola enrollada en el suelo, demasiado grande para la habitación. Billy intentó gritar pero de repente algo le golpeó en la cabeza como un martillo. Si el martillo fuera real le habría volado la cabeza en pedazos. Diablos, la imagen de su pared cubierta de sangre, sesos y trozos de cabeza ya estaba en su mente. La imagen se mantuvo durante un par de segundos antes de que su mente se centrara de nuevo en el dinosaurio. Un dinosaurio que Billy juraría haber conocido antes. El dinosaurio se inclinó hacia adelante, Billy pudo sentir su cálido aliento en la cara. Billy pudo distinguir ahora más detalles del sombrero, estaba hecho con fieltro marrón claro, tenía un estampado floral carmesí y blanco en los lados y en la parte superior, con rastros de color dorado sobre las manchas blancas. El dinosaurio miró fijamente a Billy durante casi un minuto entero. Billy se sorprendió al descubrir que no solo no tenía miedo del dinosaurio, sino que se sentía seguro a su alrededor. El dinosaurio abrió la boca y habló. Curiosamente su boca no se movía mientras hablaba, era como si alguien estuviera dentro del dinosaurio y hablara desde dentro. ¿Estás bien, Dandy?, preguntó el dinosaurio con una voz grave que, curiosamente, sonaba más humana que otra cosa. Danny asintió lentamente, mientras arrastraba las rodillas hacia su cuerpo y las rodeaba con los brazos, mirando al dinosaurio con la esperanza de que estuviera aquí para ayudar. El dinosaurio levantó la cabeza y luego miró lentamente el reloj digital apoyado en la mesita de noche de Danny. El reloj brilló los números 6 y 25 de la mañana en su pantalla. El dinosaurio volvió la cabeza hacia Danny y luego habló de nuevo. ¿Pesadillas otra vez? Deberías volver a dormir, Teddy. Teddy negó rápidamente con la cabeza mientras desplegaba lentamente las piernas y decía. Tengo miedo de las pesadillas, dijo en lo que sonó más como un quejido. El dinosaurio miró alrededor de la habitación, su cola golpeó contra una de las patas de la mesa de noche, derribándola, pero ni el niño ni el dinosaurio se preocuparon, ni siquiera sus padres que dormían al lado notaron el sonido. ¿Cómo te llamas?, preguntó Teddy mientras el dinosaurio miraba los juguetes que había en la estantería de Teddy. El dinosaurio se quedó mirando sin comprender a un osito de peluche que había en la estantería mientras hablaba. ¿No recuerdas mi nombre? Solíamos ser buenos amigos, Steve. Steve parpadeó. No recordaba haber sido amigo de ningún dinosaurio, pero eso podría explicar por qué se sentía así con Jerry. Sí, Jerry, recordaba ahora. ¿Es Jerry, verdad?, preguntó Steve mientras se arrastraba hasta el otro extremo de su cama lentamente. El dinosaurio miró hacia él y asintió con una sonrisa en sus labios de reptil. Luego se dio la vuelta sosteniendo un osito de peluche con el nombre Joshua. Este es tuyo, ¿verdad? Jerry se lo entregó a Joshua, que saltó de la cama casi tropezando con la cola del dinosaurio. Una vez que Joshua recuperó el equilibrio asintió y lo tomó, apretándolo en un abrazo. ¿Podemos jugar a algo? Joshua le sonrió suavemente. El dinosaurio le devolvió la sonrisa y asintió. Ambos se sentaron en el suelo y jugaron con los juguetes de Joshua. Joshua jugaba como el osito de peluche y Jerry como el hombre del abrigo con la navaja en el bolsillo derecho.
Ambos hacían bromas y reían mientras jugaban. Luego jugaron a las damas, Joshua a las negras y Jerry a las rojas. Luego jugaron a ladrones y policías, Joshua era el policía y Jerry el ladrón. Luego jugaron a los bomberos, Joshua era el bombero y Jerry el cuchillo. Luego jugaron a los superhéroes, Joshua era el superhéroe y Jerry las múltiples puñaladas. Luego jugaron a caballeros y dragones, Joshua era el arma y Jerry la bala que atravesaba el cráneo. Jugaban a las damas, Susan era el cadáver, Jerry era el padre. Al final jugaron al escondite en el dormitorio de Susan, Susan era el pecado, Jerry era el cristal roto. Siguieron jugando hasta que llegó la hora de que Susan se preparara para ir al colegio. Oyó abrirse la puerta de la habitación de sus padres y los pasos de alguien que se dirigía hacia su dormitorio. Susan se asustó, la habitación estaba hecha un desastre, los juguetes estaban por todo el suelo y allí estaba el dinosaurio. Rápidamente se giró hacia el dinosaurio y se había ido. La madre de Billy abrió la puerta y frunció el ceño al ver todos los juguetes tirados por el suelo. Después de una buena reprimenda y algo de desayuno, Billy estaba listo para ir al colegio. Billy se quedó de pie delante de la puerta de entrada, esperando a que su madre trajera de su habitación su gorro de invierno favorito del Pato Donald. Ella bajó rápidamente las escaleras con el gorro en la mano, se lo dio a Billy mientras abría la puerta. El autobús estaba a punto de llegar en cualquier momento. Afuera, el césped delantero se veía completamente blanco debido a toda la nieve que lo cubría, excepto por una mancha con nieve amarilla que su padre estaba tratando de cubrir con más nieve. Ese imbécil de Lucas ha vuelto a orinar borracho en nuestro césped esta mañana, le dijo el padre a su mujer entre gruñidos de rabia y cansancio. Billy estaba a punto de salir cuando su madre se interpuso en su camino, se arrodilló y le dio un beso en la mejilla. Siento haberte regañado, cariño, pero no puedes desordenar así tu habitación. Le miró fijamente a los ojos. Espero no haber sido demasiado dura contigo. ¿Ha sido otra vez una de tus pesadillas?, dijo, preocupada. Billy sacudió la cabeza. Qué tipo más mentiroso. Mientras tanto, al padre se le ocurrió la idea de seguir al imbécil de Lucas la próxima vez que orinara, y golpearle la cabeza con la pala una y otra vez hasta que sus sesos se esparcieran por toda la blanca nieve, como si pintara sobre un lienzo en blanco, y luego fumar sentado sobre su cadáver. La imagen pasó por su cabeza, una pequeña sonrisa apareció en su cara, pero de nuevo, era solo una idea. Billy subió al autobús y el día se desarrolló como cualquier otro. El autobús recorrió la calle, el cielo no tenía ni una sola nube y el sol brillaba tanto que la nieve era casi capaz de cegar a alguien. El autobús paró justo delante de la casa de Billy. Billy bajó del autobús con cuidado de no dar un paso en falso y caerse, luego se dirigió a la casa, se detuvo en el umbral y llamó al timbre. Su madre abrió la puerta y sonrió a Billy, que procedió a entrar. El autobús recorrió la calle, el cielo tenía un montón de nubes, pero el sol brillaba tanto que la nieve era casi capaz de cegar a alguien. El autobús paró justo delante de la casa de Billy, que bajó del autobús con cuidado de no dar un paso en falso y caerse de bruces, y se dirigió a la casa, se detuvo en el umbral y llamó al timbre. Su madre abrió la puerta y miró fijamente a Billy, que procedió a entrar. El autobús recorrió la calle, el cielo estaba lleno de nubes, pero el sol brillaba tanto que la nieve era capaz de cegar a alguien. El autobús paró justo delante de la casa de Billy, que bajó con cuidado de no dar un paso en falso y caerse de bruces y sangrar sobre la acera. Se detuvo en el umbral y llamó al timbre. Su madre abrió la puerta y miró a Billy con el ceño fruncido. El autobús recorrió la calle, el cielo estaba lleno de nubes, pero el sol brillaba tanto que la nieve era capaz de cegar a alguien. El autobús paró justo delante de la casa de Billy, que bajó con cuidado de no dar un paso en falso y caerse de bruces y sangrar sobre la acera limpia. Se detuvo en el umbral y llamó al timbre. Su madre abrió la puerta y miró a Billy con el ceño fruncido. El autobús recorrió la calle, el cielo estaba nublado, no se veía el sol, el autobús paró justo delante de la casa de Billy. Billy bajó del autobús con cuidado de no dar un paso en falso y caerse de bruces, romperse el cráneo y ensuciar la acera con sus sesos. Se detuvo en el umbral y llamó al timbre. Sin respuesta, volvió a llamar. Sin respuesta. Entonces se dio cuenta de que la puerta estaba abierta.
2 policías estaban dentro, mirando a 2 cadáveres en el suelo de la cocina. Jimmy se quedó mirando los 2 cadáveres, no podía ver sus caras y no quería hacerlo por si eran las suyas. Disculpa, ¿eres Jimmy?, preguntó uno de los policías que se fijó en Steve junto a la puerta. Steve asintió muy despacio. El policía suspiró y dijo: lamentamos lo ocurrido, intentaremos encontrar a quien lo hizo, ¿de acuerdo? El policía miró fijamente a Joshua a los ojos, tratando de consolarlo con un brazo alrededor de su hombro. El otro policía se rascaba la cabeza mientras inspeccionaba los cadáveres. Es como si lo hubiera hecho un dinosaurio. No hay nada mejor que esto. 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 Esto apesta, necesito un trago. Las primeras etapas de la producción de la película Toy Story fueron una pesadilla completa. La producción estaba en una especie de desarrollo infernal, hasta el infame incidente del Viernes Negro. Disney acosó al entonces nuevo estudio de animación Pixar constantemente para producir y estrenar la película, y querían resultados lo más rápido posible. Intentó todo para eliminar los esfuerzos de Pixar de desviarse de la fórmula Disney, incluso a veces amenazando con cerrar la producción. Les enviaba notas, pensando que mejorarían la película. Insistieron a través de sus notas, las cuales decían: borde. La película necesita más borde. Las personas que trabajaron en la película asignada lucharon duro para mantener todas las notas y demandas de Disney. Una vez por semana se les exigía dirigirse a las oficinas de Disney para presentar el progreso. Cada vez que los ejecutivos presenciaban los resultados, solo respondían con la misma frase: borde. La película necesita más borde. Pixar recibió órdenes de Disney de efectuar unos cambios bastante interesantes en la película. Al darle borde, la película se tornó oscura. Woody se convirtió en un personaje desagradable, mucho más enojón y mucho menos cómico que en la película final. El papel de Betty era mucho más frecuente, a menudo coqueteaba con los personajes masculinos y fue la primera en acusar a Woody de empujar a Buzz por la ventana. Buzz Lightyear se llamaba Lunar Larry en este punto de la producción, hablando con una voz más grave y siendo aún mucho más iluso e ignorante. Los demás juguetes no sufrieron cambios relevantes. Se dice que las diferencias estéticas eran menores. Empleados de Pixar trabajaron literalmente las 24 horas del día y 7 días a la semana sin parar. El director, John Lasseter, bromeó en más de una ocasión que tenía la mejor plaza de aparcamiento porque su auto no se había movido por más de 3 días. Algunos de los escritores y artistas de la película comenzaron a sufrir de insomnio crónico. Algunos escritores dijeron haber visto visiones de Buzz y Woody burlándose de ellos en su falta de progreso, cantando: borde. La película necesita más borde. Muchos de los escritores iniciales dejaron de fumar debido a la tensión y el estrés que tenían en sus vidas. En noviembre de 1992, únicamente permanecían 2 de los 5 escritores y solo uno de los 3 artistas de storyboard. El artista de storyboard restante fue Ralph Thompson. Se unió al equipo de Pixar en el invierno de 1987, trabajando en cortometrajes como Tinto y Ginny Knack. Él, en ese mismo tiempo, colaboró en el storyboard de El extraño mundo de Jack, junto al también artista Joy Ranft. Joy decayó por una enfermedad grave y no fue a trabajar durante una semana. Ralph trabajó constantemente con el temor de la corrección inevitable de Disney. Más borde, más borde. Cada presentación significaba otra cantidad de noches sin dormir, de reescritura y de volver a dibujar los mismos personajes en la misma habitación una y otra vez. Era enloquecedor. Una mañana, John Lasseter, Andrew Stanton y otras personas importantes de Pixar llegaron a la oficina y les contaron a todos lo que pasó en su última reunión. Disney sentía que las cosas no se veían muy bien para la película y exigió que, en menos de una semana, la película debía ser presentada completa, con storyboards con audio, y con revisiones masivas. Hubieron lamentos y quejidos por parte del equipo y volvieron al trabajo. Ralph trabajó más duro que todos los demás.
A veces, a las 2 de la mañana, uno de los escritores entraba en la oficina de Ralph con un paquete de escenas recién escritas. Más para dibujar. Y más para dibujar significaba más trabajo de voz desde cero. Cuando una película está todavía en etapas de escritura storyboard, los artistas le ponen voces temporales. Él decía que oía constantemente en su cabeza voces que le ordenaban: más. Más borde. Más. Más. Queremos resultados, gente. Más. Esto es un negocio. Más rápido. Más borde. Muévanse ya. Pensó que cuando Disney le exigía una película con más borde, esta debía ser más oscura, más cínica. Se necesitaba más humor adulto y situaciones propias de adultos. Se necesitaba actitud. Claro. Ralph, maldito retrasado, ¿cómo no pudiste darte cuenta de eso antes? Borde. Cientos de horas inclinados sobre un escritorio, y todo lo que necesitaba era borde. ¿Por qué no escuchaste antes? Una semana después, los reels fueron trasladados de nuevo con el equipo principal a las oficinas centrales en Disney. Fue un 27 de noviembre del año 1992, Viernes Negro en Estados Unidos. La película fue llevada a la sala de proyección de Disney. El reel constaba de unos 48,5 minutos de duración. La película empezó. Andy jugaba a los disparos con Woody. Se dio a entender que se trataba de que la película ocurría en la mente de Andy. La película continuó con pequeños problemas aproximadamente los primeros 20 minutos más o menos, aunque varios gags no parecían adquirir el tono general de la película. Por ejemplo, durante una escena, el señor Cara de Papa se extrajo uno de sus ojos y lo pateó, situándolo debajo del vestido de Betty para mirar por debajo de él. Habían varias escenas de Woody gritándole a los juguetes que ya no se preocuparían por Buzz, Larry, y que le prestaran atención a él, culminando en insultos y actos menores de violencia. La escena viene cuando Andy lleva solo un juguete a Pizza Planeta y Woody lanza a Buzz accidentalmente por la ventana. En esta versión era diferente. Woody le daba un apretón de manos a Buzz, Larry. Cuando Buzz, Larry, le da la mano como respuesta, él lo tira por la ventana. Se escucha un ruido rotundo. Los demás juguetes se sorprenden y se enojan con Woody por lo que acababa de hacer. Woody muestra poco remordimiento y le grita a Slinky para que los juguetes dejen de acosarlo. Después de mucho gritar, uno de los soldaditos de juguete aparece diciendo la palabra: maldita sea. Los juguetes toman entre todos a Woody y lo arrojan por la ventana también. Las voces de los juguetes festejando se escuchaban desde el interior de la casa. Él cae al suelo con un golpe bajo. La calidad de los storyboards se pierde. Woody se levanta y ve a Buzz, Larry. Su cuerpo se había roto con el impacto. Sus brazos y piernas fueron desgajados y se situaban a solo unos centímetros de distancia. Tenía una gran grieta en el medio de su pecho que revelaba un lío de botones y cables en el interior. Se escuchaba una especie de sonido eléctrico en su cabeza, la cual se movía como loca, sus ojos se veían como si estuvieran a punto de salirse de sus órbitas de plástico. El sonido eléctrico se detiene después de unos momentos. Woody se asusta de lo que le ha hecho a Buzz y sale corriendo. La escena se corta y avanza hasta la parte en la que los dos se quedan atascados en la máquina de la garra en Pizza Planeta. El arte del guión gráfico vuelve a su nivel normal de calidad. La máquina estaba llena de gafas de sol de pizza y no de los aliens de la película terminada. Buzz estaba completamente ileso e intacto. La escena es casi literalmente el final de la película. Sid, el antagonista, se acerca al juego y se pone a controlar la garra. Se veía diferente, en lugar de llevar una camiseta negra con una calavera estampada, vestía una camiseta de color amarillo y fumaba 3 cigarrillos a la vez. La garra apresa a Woody y a Buzz, y luego Sid se posesiona de ellos. La escena se corta nuevamente. Una vez más retorna al estilo empobrecido. La escena ocurre en el interior de la habitación de Sid. Woody mira alrededor con miedo, caminando de puntillas por la habitación, pero se desmaya después de ver uno de los juguetes mutantes de Sid. El reel ahora mostraba animación de prueba que no tenía nada que ver de los personajes corriendo. Buzz, Larry, corriendo, Woody corriendo y luego los dos corriendo cerca de 1 minuto. Las imágenes se distorsionaban y aparecía un texto en español en la parte inferior de la pantalla que decía: parecía plastilina que cobraba vida.
Ahora había una imagen de Woody de pie delante de un fondo negro y la pelota de Pixar rodando en la distancia. La animación ahora correspondía al estilo de animación tradicional de una típica película 2D de Disney. Woody estaba completamente desnudo, con características anatómicamente correctas, mirando directamente a la cámara. Su carne comenzaba a pudrirse con la excepción de sus ojos que permanecían intactos. Woody comienza a sollozar en voz baja, lo que quedaba de sus labios comenzó a formar una sonrisa, trozos de su cuerpo se despegaban. Levantó su brazo en descomposición, clavó los dedos en sus ojos, sangre oscura brotaba fuera de sus órbitas. Woody comienza a gritar y a gruñir. ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No lo amas? Woody se mete los dedos en sus ojos tan profundamente que extrae toda la mitad superior de su cabeza. Da un suspiro y empieza a comer la carne de su cráneo antes de arrojarlo. Escribe la palabra borde en la pantalla con sus dedos podridos. El resto de los 15 minutos del reel eran garabatos de lápiz, acompañados por gritos estridentes de una mujer joven. La palabra borde quedó en la pantalla. La proyección cesó en completo silencio. El presidente de Disney en ese momento, Jeffrey Katzenberg, salió de la proyección y les dijo en voz baja a sus colegas: las notas, ellos siguieron todas las notas que nosotros les dimos. Al regresar a la oficina de escritor, Pete Docter encontró el cuerpo de Ralph Thompson en una enorme pila de papel en su oficina. Un análisis más detallado reveló que la causa de la muerte fue un ataque al corazón provocado por la falta de sueño y el estrés. Los papeles mostraban todos los storyboards y las células de la animación de la escena coherente definitiva de Woody. La palabra borde garabateada en la parte posterior de cada uno. Tras la proyección del Viernes Negro, Disney estaba menos involucrado con la película. Se le dio la libertad a Pixar de hacer la película a su manera, la cual cosechó un enorme éxito tanto crítico como financiero. El incidente del Viernes Negro sigue siendo todo un misterio. Información adicional. Hay un bonus sobre el incidente en el Blu-ray de Toy Story, curiosamente no mencionan las escenas más notables. Puede ser encontrado en YouTube por cualquier persona curiosa que quiera ver la historia encalada. Disney produjo el documental corto para evitar discutir del incidente. Si te contactas con ellos para hablar al respecto, te mandarán a la página de Amazon Blu-ray, si es que obtienes una respuesta.